Bien, estamos con Rubén Allende, secretario del STM. La pregunta recurrente es la paritaria, pero voy a arrancar por otro lado. ¿Cómo está funcionando, si es que se ha hecho alguna evaluación, más allá que no la implementó el sindicato, ¿no? El sindicato no participó en esto, sino es una decisión del Ejecutivo, la reducción de carga horaria? ¿Qué repercusión tuvo entre los trabajadores, Rubén? Bueno, en primer lugar, buen día a la audiencia. En realidad, el trabajador, si bien le queda esa hora y media libre para destinarla a otra actividad o su familia, quienes tienen otra posibilidad, le viene bien. Quienes no tienen esa otra posibilidad, o sea, en realidad lo que necesitan es que le incrementen el sueldo, no que le reduzcan las horas. En cuanto a la implementación, el municipio, bueno, lo ha dicho el intendente públicamente, que no alcanzan a cubrir el servicio, que tendrán que tomar más gente en los sectores que no lo alcanzan a cubrir y en donde no pagarán más horas extra. En primer momento el Ejecutivo había dicho que iba a hacer 6 meses de prueba, ahora en la última, en el decreto que sacó de la reducción horaria, es por 2 meses, marzo-abril, o sea, el 30 de abril tendrán que hacer una evaluación en qué lugares continúan con las 40 horas y en qué lugares se va a mantener la reducción horaria. Pero como bien decías al inicio de la nota, de potestad del Ejecutivo, porque en el mismo decreto de la reducción horaria dice que la ley orgánica municipal le permite al Ejecutivo, más allá de que el sindicato no ha mostrado oposición, dijimos no podíamos oponernos, o sea, legalmente la responsabilidad es de quien presta el servicio y esto es la Municipalidad de Coronel Suárez, la empleadora. Siempre que no atente contra los derechos de los trabajadores, al haber mantenido el mismo básico de las 40 horas, las 32 horas y media, no está vulnerando ningún derecho. Lo que nosotros pedimos es que aumente el básico, porque esto de la reducción horaria hizo de que los que tenemos 40 horas, que hoy tenemos 32 horas y media, el mismo básico que cobramos en enero, cobramos en febrero y cobramos en marzo. La única mejora salarial que hemos tenido son estos 100.000 pesos ahora de marzo, que con aporte, que en los sectores del municipio lo explicó mal, porque dijo que estos 100.000 iban al básico. Entonces ayer cuando veían los recibos de sueldo, los 100.000 no fueron al básico, ¿qué pasó? ¿Nos mintieron? Yo no, o sea, te dije que eran 100.000 remunerativos, que inclusive nosotros lo cuestionábamos porque no llega, al no ir al básico, no llega a la antigüedad, al presentismo, a la asistencia perfecta, a la nocturnidad, no llega a nada de los ítems que están atados al básico, ni al título, nada. Bueno, ojalá esos 100.000 hubieran ido al básico porque representan más de un 20%. El Ejecutivo no lo explicó así en los sectores y bueno, entonces los sectores ayer me hablaban porque que no era lo que le habían dicho. Bueno, esos 100.000 con descuento son 80.000 pesos de bolsillo. Y la única mejora salarial en el primer trimestre del año, que se van a mantener, pero después con el tiempo pierde valor al ser una suma fija que no está atada al básico, porque si vos decís, bueno, te ato esta suma fija al básico y si aumenta el básico, aumenta la suma fija, no, es suma fija, no va a aumentar más. Rubén, hubo una audiencia ayer. ¿Qué surgió? ¿Qué novedad? No, volvieron a ratificar la oferta. Lo loco de ratificar una oferta es que la oferta era hasta marzo. O sea, no pueden ratificar algo que ya venció. O sea, hay que ver qué es lo que hacemos para abril, cuánto hay para abril. Siempre el secretario de Hacienda insta al sindicato a aceptar una propuesta combinada de suma fija y un porcentaje al básico. Bueno, la suma fija ya está, ¿cuánto hay al básico? Lo que nosotros estamos planteando, bueno, para abril, ¿cuánto hay al básico? Porque con este cuentito de la suma fija no remunerativa, en enero nos sacaron un 30% del básico, porque era lo que representaba la suma fija para la última categoría. ¿Cómo recuperamos ese 30%? Le decimos. Pero bueno, ayer no tuvimos respuesta, pasamos un cuarto intermedio para la semana que viene, iremos esta semana al municipio a pedir una audiencia con el intendente o el secretario de gobierno, alguien que nos atienda y que nos diga a ver qué plan de recuperación salarial hay para este año. ¿Cuánto hace que no hablas personalmente en una audiencia? Ricardo Moser, intendente, Rubén Allende, representante del sindicato. Agosto 2024. O sea, siempre tiene la agenda ocupada. Innumerables las notas que hemos pasado por mesa entrada pidiendo una audiencia con el intendente. Cuando estamos a punto de recibirlo, justo se le atasca la audiencia y nos pasa con el secretario de Gobierno o el secretario de Hacienda. Pero así poder discutir la paritaria, desde agosto 2024 que no nos reunimos. ¿Cuánto está ganando hoy de bolsillo el trabajador de la categoría más baja dentro del municipio? Y nos llega a 500.000 pesos, en 450, 480.
supera los 500.000 pesos con horas extra. Que decimos que la hora extra es extra, no es el sustento diario, lo que vos tenés garantizado, porque si te enfermás o te pasa algo, la hora extra no la podés hacer. La canasta básica de alimentos que está en 1.200.000, nosotros estamos muy por debajo del 40%, entonces nosotros decimos, hay que recuperar salario, denos un plan de recuperación salarial y lo discutimos. Si no obstante ello, nosotros permanentemente estamos discutiendo todos los meses cuánto le ponemos al básico, que fue lo único que coincidimos con el secretario de Hacienda del año pasado, o sea que esto lo tenemos que ir evaluando mes a mes y no podemos hacer un plan así a largo plazo, ni a mediano plazo, pues no sabemos dónde estamos parados. Aumentan los combustibles, aumentan los servicios, se viene el invierno, aumenta el gas y bueno, hay que aumentar los salarios también. Y el sueldo promedio de un trabajador con, no sé, 10 años de antigüedad, que esté cumpliendo alguna tarea en una delegación o en algún lugar, ¿en qué monto se estaría, Rubén? No, está más de 600, 700, el promedio no sube. Y yo te digo que yo me jubilo este año, o sea, tengo 32 años en la municipalidad y tengo 4 o 5 años más afuera, pero tengo un sueldo con todos los componentes, y soy nivel 1, profesional, y no llego al 1.000.000 de pesos. Entonces, de ahí para abajo tengo un montón de compañeros y compañeras que en un promedio entre ese 1.000.000 de pesos, ponele, y los 450, 500, será un promedio de 700, 750.000 pesos, que está muy por debajo de la canasta básica de alimentos, que es la línea de pobreza, 1.200.000. Y la línea de indigencia está ahí en 450, 500. O sea, somos trabajadores con salario de indigencia, bajo convenio, en blanco, o sea, en blanco entre comillas, porque la Constitución Nacional dice que el salario mínimo vital y móvil tendría que cubrir todas esas necesidades, y hoy el gobierno nacional lo tiene en 296.000 pesos, el salario mínimo vital y móvil, que el único que tiene de mínimo, pues de vital y de móvil no tiene nada. Bueno, tenemos que actualizar un montón de cosas que tienen que ver con el trabajador y que en esta Argentina bendita no se está tomando en cuenta. Rubén, te agradecemos. Siempre el deseo es que un día de esto, cuando vengas contento y nos digas, mirá, logramos esto, pero hace rato que no se da. Sí, lo que sucede es que, produjo mucha bronca el hecho de que no nos han comprado la ropa, ni la de este año, y están entregando todavía parte de la del año pasado, y a fin de año, cuando aparece la van y aparecen todas las camionetas para los funcionarios, bueno, eso desató no solo una bronca en el conjunto de la comunidad, sino de los propios empleados municipales que dicen no tienen para comprar un bosego y después aparecen con semejante ostentación. Y le digo, pero es lo que decimos siempre. Es más, ahora en la rendición de cuentas dio superávit el presupuesto del año pasado. Pero ese superávit es de los trabajadores, es de la ropa que no se le compró, es de los sueldos que no se lo actualizó. O sea, todo lo superávit no es una buena administración cuando tienes salarios por debajo de la indigencia. Para que sea una buena administración tendría que pagar salarios acorde al costo de la canasta familiar. Entonces, vos decís, sí, es una buena administración porque paga buenos salarios. No, o sea, con Yuyo cualquiera brujo. Es así. Rubén, gracias. No, el agradecido soy yo.